Hola a todos, nuestro equipo de trabajo está conformado por María Fernanda Barrera Bimber y Dayana Marcela Hernández Silva. En este video les vamos a explicar todo lo relacionado con la devolución de impuestos. Devolución de impuestos. Los saldos a favor en las declaraciones tributarias pueden resultar como producto de diferentes fenómenos económicos o jurídicos. Por ejemplo, cuando las retenciones en la fuente que me han practicado superan el valor del impuesto liquidado en mi declaración tributaria, o como cuando por efecto de las exenciones en determinado tributo se genera un valor a devolver al contribuyente. Estos saldos a favor pueden ser, a elección del interesado, devueltos y o compensados previa solicitud o imputados en otras declaraciones tributarias. Tratamiento de los saldos a favor. La devolución es un mecanismo por el cual la administración tributaria reintegra al sujeto pasivo los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias. ¿Qué es un saldo a favor? Un saldo a favor se presenta cuando al liquidar los impuestos no hay que pagarle ningún tipo de impuesto a la DIAN, sino por el contrario, es la DIAN la que le queda debiendo al contribuyente. Cuando se presenta una declaración de renta o de IVA, hay que hacer una serie de cálculos para determinar un saldo al final, que puede ser un impuesto a pagar o un saldo a favor. El saldo a favor surge cuando las retenciones en la fuente practicadas superan el impuesto que se debe pagar, como en el caso de la declaración de renta, o porque los impuestos descontables fueron superiores al impuesto generado, como sería en el caso del IVA. ¿En qué consiste la devolución? Cuando en la declaración tributaria se genera un saldo a favor del contribuyente, la ley permite que el contribuyente solicite su devolución. En la devolución, la DIAN devuelve el saldo a favor del contribuyente mediante una transferencia bancaria directa a la cuenta del contribuyente. Saldos a favor en las declaraciones de IVA. En el caso del IVA, que es el impuesto a las ventas, el saldo a favor se obtiene cuando no hay impuestos generados, o sea, aquel que se factura, o este es inferior al valor de los impuestos descontables correspondientes al periodo gravable. Los procedimientos de devolución y compensación de los saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas solo podrán ser solicitados por los responsables de IVA de los bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral, por los productores de los bienes exentos a que se refiere el artículo 477 del Estatuto Tributario, incluidos los productores y vendedores de los vehículos que tratan los numerales 4 y 5 del mismo artículo, por los responsables de los bienes y servicios que están gravados a la tarifa del 5% por los excesos de impuesto descontable cuando en la producción de dichos bienes o prestación de los servicios existan insumos y materias primas que estén gravados con la tarifa del 19% y originen saldo a favor por la diferencia entre esta tarifa y la tarifa del impuesto sobre las ventas generado con respecto a los bienes enajenados o a los servicios prestados. Por aquellos responsables del IVA que hayan sido objeto de retención del IVA y por los saldos a favor producto de los pagos en exceso o de lo no debido del IVA. Operadores de sociedades comercialización internacional, instituciones estatales u oficiales de educación superior y los constructores que desarrollen proyectos de vivienda de interés social y prioritaria. Término para solicitar. Según el artículo 854 del Estatuto Tributario, se otorga un plazo de 2 años para presentar la solicitud de devolución de los saldos a favor, después de la fecha de vencimiento del término para declarar. Si el contribuyente no presenta la solicitud de devolución en el plazo que tiene, naturalmente se pierde el derecho a la devolución y tendrá como opción la imputación en la siguiente declaración. Esta sería una alternativa útil para cuando la declaración se presenta extemporáneamente. Tiempo de solicitud de devolución de saldo a favor. Según el artículo 855 del Estatuto Tributario, se establece que la Administración de Impuestos deberá devolver previa las compensaciones a que haya lugar o los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios y también sobre el impuesto a las ventas dentro de los 50 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.
Procedimiento para solicitud de devolución. La solicitud de devolución de saldos a favor se hace desde la plataforma de la DIAN y el procedimiento a seguir está contenido en la resolución de la DIAN número 115 del 30 de noviembre del 2012, modificada por la resolución 57 del 2014. Si el contribuyente no tiene firma electrónica, la solicitud de devolución o compensación se debe hacer de forma presencial en las seccionales de la DIAN. ¿Quién verifica las devoluciones? La Administración seleccionará las solicitudes de devolución que deban ser objeto de verificación, la cual se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver. En la etapa de verificación de las solicitudes seleccionadas, la Administración hará una constatación de la existencia de las retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor. En el impuesto sobre las ventas, la constatación se efectuará sobre la existencia del saldo a favor y el cumplimiento de los requisitos legales para la aceptación de los impuestos descontables. ¿Cuándo se rechaza la devolución? Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en forma definitiva en los siguientes casos. Primero, cuando fueron presentadas extemporáneamente. Segundo, cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior. Tercero, en el caso de los exportadores, cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponde a operaciones realizadas antes de cumplirse con el requisito de la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores. Cuarto, cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución o compensación, como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. Y finalmente, cuando se compruebe que el proveedor de las sociedades de comercialización internacional solicitante de devolución y o compensación a la fecha de presentación de la solicitud no haya cumplido con la obligación de efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las declaraciones de retención en la fuente con pago de los periodos cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos a la fecha de presentación de la solicitud. Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales. Primero, cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no presentada por las causales de que tratan los artículos 580 y 650 del Estatuto Tributario. Segundo, cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes. Tercero, cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error aritmético. Y finalmente, cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o compensación un saldo a favor del periodo anterior diferente al declarado.